Aló. You are currently the only person in this conference. Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del aula comportamiento organizacional correspondiente al módulo número 2 del curso. Em, el día lunes yo les envié un anuncio, un correo electrónico que espero pues lo hayan visto, en el cual anunciaba que esta sesión sincrónica se reprogramaría y se realizaría el día de hoy en lugar de la siguiente semana. Esta decisión la tomé principalmente debido a que el próximo día lunes tendrá cierre varias actividades evaluables. En mi caso, tendrá el cierre de la actividad evaluable del módulo 2, en el caso de ustedes, perdón, en la segunda actividad evaluable, que es el 28. Y de igual forma, para muchas asignaturas vencerá una segunda actividad evaluable ese día lunes y en otros casos incluso será el vencimiento de la tercera actividad evaluable. Por lo tanto, yo tengo el transcurso de esa semana, del 28 de septiembre al 2 de octubre, para calificar y enviarles a ustedes la retroalimentación de esas entregas que realicen. Teniendo como presente el escenario que se presentó el 14 de septiembre respecto al cierre de la primera actividad evaluable, pues yo tuve alrededor de 26 asignaturas en las cuales tenía que calificar actividades y estuve incluso hasta el día lunes anterior todavía realizando evaluación de esas actividades. Por lo tanto, entonces no quería verme en la situación de tener que elegir entre o calificarles y retroalimentar sus entregas o realizar este apartado de sesión sincrónica. Por lo tanto, pues yo tomé la decisión de adelantar la sesión sincrónica. De igual forma, entonces ustedes contarán para el desarrollo del segundo módulo con las temáticas que se trabajen en este apartado sin ningún inconveniente. Y recuerden que de igual manera cualquier duda, cualquier inquietud que tengan pueden escribirme por medio del correo electrónico y yo con gusto pues estaré apoyándolos en el desarrollo de todas esas temáticas. Bien, adicionalmente nosotros tenemos todavía otra sesión sincrónica adicional, será una sesión de cierre del curso. En ese sentido, si para ese momento todavía existen alguna duda, alguna inquietud sobre nuestras temáticas que trabajamos en este curso, pues me pueden escribir por el correo electrónico y yo con gusto estaré apoyando sus comentarios. Como lo saben, yo constantemente trato de dar respuesta a sus inquietudes, a sus consultas por correo electrónico en la menor brevedad posible, aunque esta semana particularmente no he podido dar respuesta a muchos correos electrónicos que me han escrito recientemente, principalmente debido a pues esa cantidad precisamente de actividades que he estado calificando y a las sesiones sincrónicas que estoy adelantando para poder tener el espacio la siguiente semana. Este módulo número 2 se denomina las personas y las organizaciones y esta sesión sincrónica entonces tiene como objetivo aclarar algunos conceptos que están relacionados a esa relación que existe precisamente entre las personas, entre las empresas, en los grupos de trabajo que se generan internamente dentro de las organizaciones y el ejercicio de liderazgo que puede llegar a ejercer algunos individuos particularmente dentro de esos grupos de trabajo. La agenda para el día de hoy: voy a realizar una breve presentación de el módulo número 2, luego voy a entrar en la temática de las personas y las organizaciones. Hablaremos del comportamiento de las personas en los grupos y finalmente el concepto de liderazgo y cómo las organizaciones recientemente se han orientado a tratar de dominar, a tratar de implementar estrategias que les permitan tener control sobre diferentes líderes naturales que se encuentran al interior de las organizaciones. Bien, inicialmente recordemos que este módulo número 2 del curso está programado con dos o tres actividades evaluables. En este momento no me acuerdo, creo que son dos actividades evaluables. La primera pues se habilitará a partir del lunes 28
y estará habilitada hasta el día 12 de octubre y efectivamente una segunda actividad que estará habilitada entre los días 12 y 26 de octubre. Como siempre, en todas las sesiones sincrónicas en las que participo, yo les hago la invitación de presentar, de participar de las actividades, de las evaluaciones dentro de los tiempos que están acá estipulados. Em, no hagan la típica del colombiano promedio de dejar todo para último momento. Ya se han presentado, no estoy seguro si en esta asignatura, pero sí en otras, de casos como se los mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida, de estudiantes que por ahí dejaron para última hora la presentación de actividades, algunas entregas en particular. Y preciso, pues se les presentó el escenario que yo también les mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida, una caída de internet o por allí un bloqueo de un computador o algo por el estilo, no les permitió participar en esas actividades y ya como lo pueden ver hay unas notas ahí de cero en esa actividad. En esta segunda actividad, la misma estaba habilitada desde el 14 de septiembre y estará habilitada hasta el próximo 28. De todos los integrantes de este curso, ninguno ha hecho todavía la participación en esa entrega. Bastante interesante porque también es un foro y particularmente los foros requieren que no solo exista una participación, una entrega por parte del estudiante, sino que exista una interacción respecto a las participaciones que realizan los demás. Interacción con criterio académico, no, no es interacción de me parece muy bonita la entrega que hiciste o te quedó muy bonito el mapa que presentaste, sino comentar desde una perspectiva académica, generar una discusión sobre los contenidos que presentan los compañeros y dar aportes realmente significativos desde bases académicas, ¿no? Entonces, pues nuevamente la recomendación, espero que para el 28 a las 8 de la mañana ustedes ya hayan podido participar del desarrollo y de la entrega de esa segunda actividad evaluable del curso, porque como lo veo en este momento, la gran mayoría no, ninguno ha realizado la participación en este momento de esa segunda actividad evaluable. Pero bueno, cada uno es consciente de sus espacios, de sus tiempos y no debería ser una labor del docente hacer una labor policíaca de perseguir a quienes presentan y quienes no. Quienes tengan el espacio oportuno para presentar, pues podrán realizarlo y quienes no, pues seguramente contarán con las condiciones que establece la dirección del programa para posiblemente participar posteriormente o simplemente pues no participar de esa actividad. Bien, em, la temática a trabajar en el módulo número 2 es las personas y las organizaciones. Y debemos nosotros tratar o dimensionar cómo es esa relación y ese contexto que se da para lograr entender cómo se relacionan las personas y las empresas. Comúnmente nosotros solo logramos identificar que existe una relación contractual, en la cual pues una persona realiza un conjunto de actividades que le designa a la empresa para que lo remunere con un salario puntual. Debemos entender que las organizaciones, las empresas, dejaron de ver a los individuos como un elemento más hace mucho tiempo, ¿no? Empezaron a identificar que las personas son un elemento sumamente fundamental para las empresas. Las organizaciones desarrollan sus actividades, ejecutan sus procesos en pro de satisfacer unas necesidades y en pro de cumplir unos requerimientos de personas. ¿M? Y quienes producen y quienes ejecutan esas actividades pues también son personas, son individuos que tienen cierto tipo de características, gustos, objetivos personales, que interactúan dentro de su entorno interno para poder producir elementos, prestar servicios que finalmente pues van a permitir que las organizaciones generen y tengan ingresos. Por lo tanto, constantemente las empresas tienen que involucrarse o tienen que preocuparse por ese estado que tienen dichas personas, tanto personas externas a ella como personas internas. La situación que perciba o la situación que vive una persona
individuo para la empresa puede repercutir directamente en sus resultados? Claro que sí, tanto de manera externa como de manera interna. Si los gustos de individuos externos a la empresa, es decir, de los clientes, de sus consumidores, cambian, esto puede ser un elemento realmente determinante para los resultados que alcance la empresa. Si ya esas personas no están buscando los productos que elabora la organización, sino que quieren productos con otras características adicionales, si quieren productos con otros elementos particulares, con otras funcionalidades, pues eso puede llevar a que la empresa no continúe y no tenga el mismo nivel de ventas que tradicionalmente tenía. Por lo tanto, la empresa constantemente debe preocuparse en lograr entender cuáles son esos requerimientos, esos gustos, esas características que está buscando los clientes en los productos que adquieren. ¿Sí? Constantemente las empresas deben preocuparse por medir la satisfacción y medir qué es lo que están buscando las personas en ello que desean comprar dentro del mercado. Y a nivel interno, también las teorías administrativas empezaron a identificar que esos gustos, esos cambios, ese comportamiento, pues pudiera repercutir también en los resultados, más allá de que la organización lograra identificar todos esos requerimientos, esos gustos, esos objetivos que tenían sus clientes, pues también empezó a darse cuenta que por ahí el nivel de compromiso era necesario para dar alcance a los objetivos genéricos de la organización, ¿sí? Más allá de que existiese un elemento contractual que de cierta manera obliga a un trabajador a cumplir con una serie de actividades y lineamientos, pues cuando un trabajador se encuentra mucho más motivado, trabajador se encuentra mucho más comprometido con el objetivo organizacional, pues de cierta manera va a desarrollar de mejor forma sus actividades, va a dar mucho más de sí y va a dar un plus que le va a permitir a la organización de cierta manera tratar de dar alcance de manera mucho más óptima a esos objetivos genéricos que se han planteado. Por lo tanto, se maximizan en ese sentido las diferentes teorías administrativas que han evolucionado a medida que evolucionan los mercados en maximizar esa relación entre las personas y las empresas, no solamente personas como clientes de la organización, sino personas como elementos fundamentales para el desarrollo de actividades de esa empresa. Las organizaciones entonces están compuestas por individuos, individuos que comúnmente desarrollan actividades que de cierta manera tienen unos objetivos particulares, que esos objetivos particulares em, pueden alcanzarse o pueden desarrollarse a partir de esos elementos que le facilita o que le ofrece la organización. A partir de allí entonces las empresas pueden llegar a desarrollar cierto tipo de estrategias y cierto tipo de actividades que permiten maximizar esa relación. Pero estos son, digamos, de cierta manera, estrategias o son actividades que han venido desarrollando las empresas recientemente. No es una actividad que se hubiese desarrollado con anterioridad, sino que recientemente las empresas han empezado a ejecutar esas actividades en pro de tratar de alcanzar que efectivamente se logre ese criterio, ese plus para poder maximizar esos resultados organizacionales. Um, Antiguamente sí se empezó a ejecutar este tipo de actividades, actividades orientadas a lo que fueron el establecimiento de las áreas de recursos humanos, al identificar que pues debía establecerse un equipo puntual orientado a tratar de entender, ¿sí? Ya teníamos un equipo orientado a tratar de entender los gustos y las características puntuales de nuestras personas que son clientes, como las áreas de satisfacción al usuario, de servicio al cliente. Pero puntualmente era necesario llegar a establecer equipos de trabajo que permitieran identificar elementos asociados a los clientes internos o a lo que son nuestros trabajadores. En este sentido se dio origen a las teorías que dieron alcance a lo que son hoy las áreas de recursos humanos, áreas que inicialmente estuvieron orientadas a ejercicios de establecer cómo era oportuno organizar el equipo de trabajo para maximizar los resultados que alcanzaban. Pero a medida que fueron evolucionando, estas teorías pues dieron forma
a las áreas de recursos humanos que nosotros podemos encontrar en algunas organizaciones hoy en día, no en todas, pero en algunas organizaciones hoy en día ya contamos con áreas de recursos humanos que están orientadas principalmente a tratar de identificar el bienestar del trabajador, ¿m? Y a partir de identificar ese bienestar del trabajador, pues obviamente maximizar ese compromiso que el trabajador tiene con la empresa y de esa manera también maximizar los resultados que puede llegar a alcanzar ese trabajador con su función en particular que desarrolla dentro de la organización. Debemos entender que cada uno de estos apartados, en esta relación entre personas y empresas, van a existir unos intereses particulares, van a existir unos objetivos que cada una de estas partes tiene. ¿M? Y existen algunos factores que obviamente tienen incidencia directa en las personas que actúan dentro de cada organización. Es decir, el trabajador llega a una empresa teniendo unos objetivos particulares, ¿sí? O sea, es muy difícil encontrar que una persona llegue a trabajar en una empresa porque el único objetivo en su vida era trabajar en esa empresa en particular, ¿no? Posiblemente llegó a esa empresa con el objetivo de que esa empresa le ayude o le permita a partir de un salario, a partir de una remuneración, poder desarrollar y poder alcanzar otros objetivos que él tiene planteados para su desarrollo personal. Las personas entonces van a tener una serie de factores que determinan su comportamiento, factores internos que están asociados a cómo él se ha venido desarrollando previo a ingresar a esa organización y son esos factores que él ofrece a la empresa una vez ingresa a esa organización en particular, como es su personalidad, su aprendizaje adquirido previamente, su motivación, su percepción y sus valores. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a una empresa recién ingresamos, más allá de las actividades y de todos los elementos que yo vaya a desarrollar en la organización. Los factores que yo aporto a la empresa es mi personalidad, el conocimiento previo que he tenido, la motivación que tengo para desarrollar esas actividades que me imponen y los valores que yo propiamente he desarrollado a lo largo de los años de manera personal. Y la organización tiene de por sí ya unos elementos fijos antes de que el trabajador ingrese a trabajar en esa empresa. ¿Sí? Ya son elementos cotidianos del diario vivir, del diario desarrollo de actividades y a las cuales el trabajador se va a ver enfrentado. Estos factores externos son el ambiente de la organización, el ambiente de trabajo, el reglamento que está establecido para que los trabajadores establezcan un normal comportamiento dentro del sitio, dentro del lugar de trabajo. Existirá una cultura organizacional, unas políticas, unos métodos y unos procesos que se deben ejecutar delimitados y lineados para poder alcanzar unos resultados particulares. Encontrar un sistema de recompensas y castigos y un grado de confianza que eso dependerá también de cada tipo de organización. Todos estos elementos obviamente dependen de la estructura, de la definición que haya dado la empresa para el desarrollo de sus actividades. Pero elementos realmente significativos que yo puedo mencionar acá es puntualmente la cultura organizacional. Eso es lo que realmente tiene un impacto más significativo en el desarrollo cotidiano y normal de los individuos de trabajo. La cultura organizacional es ese elemento inherente a toda empresa, a toda organización, que de cierta manera no está escrito, pero define cómo es el normal comportamiento que tiene un empleado dentro de su sitio de trabajo, cómo es la vestimenta que normalmente utilizan los compañeros de trabajo, qué tipo de actitudes son bien vistas y cuáles no, qué tipo de reglas los compañeros siguen a rajatabla o cuáles se pasan por alto, ¿sí? Es de cierta manera ese esquema que ya está definido de normal comportamiento que tiene un trabajador dentro de la empresa y que un trabajador nuevo cuando llega a una organización trata de identificar inicialmente, ¿no? Recuerden cuando ustedes llegaron por primera vez al trabajo que están actualmente o al primer trabajo que tuvieron, recuerden el primer día de trabajo, donde uno lo que hace primordialmente o principalmente es tratar de ver ese tipo de características, ¿no? Cómo interactúan los compañeros, qué vestimentas bien aceptado, por ejemplo, a qué hora salen normalmente a almorzar los compañeros, cuánto se tardan, ¿sí? Son ese tipo de elementos que por ahí no hacen parte de unas reglas o por ahí no están específicas en los reglamentos de una área de trabajo, pero que están ya definidos en el cotidiano vivir de los trabajadores, ¿bien? Obviamente esta cultura organizacional puede llegar a ser mutada, puede llegar a ser modificada dependiendo de esos reglamentos y dependiendo de esas políticas que establezca la organización, pero de cierta manera el cotidiano de vivir es el que le da forma, en definitiva, a
ese comportamiento que va a tener individuos nuevos que lleguen a la empresa. Currently the only person in this conference. Bien, como lo mencioné hace un momento, mientras verifico que no tenga bloqueada la presentación, porque hace un momento escuché por allí un aviso de la plataforma. Las personas cuando ingresan en una organización, cada uno de ellos va a tener objetivos particulares. Por un lado, van a existir los objetivos organizacionales, son los objetivos que tiene la empresa y que busca alcanzar y por medio del cual contrata a los trabajadores. ¿Qué objetivos tiene la organización? Alcanzar utilidades, tener índices adecuados de productividad, de calidad, alcanzar reducción en sus costos, tener una participación significativa dentro del mercado o mejorar su participación dentro del mercado y alcanzar también la satisfacción de los clientes. Por su parte, el individuo, como lo dije hace un momento, tendrá otros objetivos particulares, ¿no? No es como lo dije hace un instante que un trabajador tenga como objetivo para su vida trabajar en la empresa XY. Y cuando llega a la empresa XY le digan cuál es el objetivo de su vida, ¿no? Trabajar en esta empresa. No creo que exista ese caso. Los individuos tienen otro tipo de objetivos naturales, particulares, personales, que los llevan a trabajar en una organización en particular, en una empresa, para a partir de ese elemento que le ofrece la empresa poder alcanzar un desarrollo personal o profesional. ¿Qué tipo de objetivos individuales normalmente se conocen o se pueden encontrar en esa relación cliente-empresa? Un salario, unos beneficios sociales, una seguridad y una estabilidad dentro del empleo, unas condiciones adecuadas para poder desarrollar su trabajo y también, ¿por qué no?, un sistema que le permita el desarrollo profesional al trabajador. En ese sentido, existirá, a partir de esos objetivos particulares que tiene cada uno de estos actores, una relación recíproca para poder dar alcance cada uno con el aporte que le ofrece el otro, dar alcance a esos objetivos que están planeados, ¿sí? La organización entonces por su parte le ofrece al trabajador el salario, le ofrece al trabajador un trato justo, le ofrece al trabajador una remuneración, le ofrece al trabajador algunos beneficios como prestaciones sociales y demás, con el objetivo de que él le aporte su trabajo. Por su parte, el trabajador ofrece su compromiso, su trabajo, su responsabilidad en cuanto a la ejecución de esas actividades en pro de que la organización alcance sus objetivos de productividad y eficiencia, y el trabajador personalmente pues retribuirá esos elementos a partir de esos beneficios y esa retribución que le ofrece la organización. Existen entonces dos tipos de contratos, como lo dije al inicio de la sesión sincrónica. Un contrato tradicional, que es el denominamos formal y escrito, en el cual nosotros encontramos una descripción de actividades, un cargo en el cual se debe desempeñar, algunos criterios adicionales como algunas funciones específicas, un horario a cumplir, un salario de remuneración. Ese contrato que nosotros comúnmente encontramos cuando iniciamos o desarrollamos una actividad laboral en una organización. Pero los psicólogos recientemente y no tan recientemente, ya hace muchos años, han definido que existe normalmente otro tipo de contrato que es el contrato psicológico, un contrato que no es escrito, un contrato que no está firmado, que no establece ningunos lineamientos, pero que busca sencillamente que se maximice esos aportes que dan cada una de las partes. Es decir, que se maximice ese aporte que da tanto las empresas como ese aporte que dan los individuos. En este sentido, el trabajador ofrece un mayor compromiso, un mayor esfuerzo en el desarrollo de sus actividades debido a que la organización está ofreciendo, además de un salario y las prestaciones sociales que ya tienen definidas en el contrato formal y escrito, pues empieza a establecer otro tipo de beneficios en pro de que su trabajador también pueda alcanzar sus objetivos personales, como por ejemplo otro tipo de beneficios, la integración de la familia al trabajo,
o también planes de capacitación y formación que le permita al trabajador desarrollarse profesionalmente. Al identificar que la organización se preocupa por el desarrollo de sus objetivos personales, pues el trabajador estará mucho más motivado en desarrollar actividades que permita que la empresa desarrolle y alcance sus objetivos generales. Bien. En ese sentido, entonces, la organización ofrece al trabajador un salario, un entrenamiento y capacitación, seguridad y beneficios y oportunidades, mientras que las personas van a ofrecer a la empresa trabajo, habilidades, compromisos, esfuerzo y el tiempo dedicado a la ejecución de actividades. De ahí, entonces, logramos entender cómo puede existir una relación recíproca entre las personas y las organizaciones y cómo podemos entonces dar forma o lograr entender que existirá una relación interna entre los diferentes individuos que componen las empresas. El comportamiento organizacional busca entender cómo a partir de ese comportamiento individual, al agruparse en equipos de trabajo, en individuos que pertenecen a una misma organización y que buscan posiblemente un fin común pero con objetivos particulares, se comportan, desarrollan actividades, desarrollan relaciones interpersonales que modifiquen obviamente las actitudes y aptitudes que cada uno de ellos tiene respecto al desarrollo de sus funciones. En primer lugar, debemos definir el concepto de grupos. Un grupo se define como dos o más individuos interactuantes e interdependientes que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos. ¿Sí? No pueden determinarse estos objetivos como un objetivo laboral o un producto terminado, sino pueden ser otro tipo de actividades puntuales que se pueden definir como un objetivo final. Los grupos pueden ser formales o informales. Los grupos formales hacen referencia a aquellos definidos dentro de la estructura organizacional, es decir, las áreas de trabajo, el equipo de economía, el departamento de finanzas de la empresa, o el departamento de recursos humanos. Esos son los equipos formales dentro de la compañía. Son esos compañeros con los cuales, digamos, desde mi punto o desde mi puesto de trabajo, pues voy a interactuar cotidianamente porque mi función dentro de la compañía se relaciona directamente con las funciones que ellos ejecutan también dentro de la empresa. Y existirán otros grupos que se pueden denominar como grupos informales. Estos grupos informales no están definidos por la estructura organizacional, sino que son grupos afines a partir de esos diversos elementos que integra un individuo a una organización. Recordamos que cuando yo les mencioné que un individuo ingresaba a una organización aportaba unos factores internos como era su aprendizaje, como lo era su comportamiento, como lo era sus actitudes. Y este tipo de elementos pueden generar algún tipo de relaciones interpersonales entre individuos que están en esa empresa y que posiblemente no pertenecen al mismo grupo de trabajo. Es decir, son todos esos grupos que se establecen dentro de las empresas que no corresponden a una área específica de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en todas las empresas hemos tenido compañeros, amigos dentro de las empresas que posiblemente nunca interactuamos laboralmente con ellos laboralmente, sino que la interacción que nosotros tenemos es netamente de amistad por gustos afines, por gustos musicales, por religión, por gustos deportivos, por ese tipo de elementos socioculturales que tiene impregnada cada individuo en su comportamiento cotidiano. Son elementos obviamente que se desarrollan, que dan estructura al desarrollo de funciones y el desarrollo cotidiano de actividades que se emprenden y se ejecutan dentro de una organización. Obviamente estos dos tipos de relaciones a partir de los grupos formales y de los grupos informales van a determinar el comportamiento cotidiano que tenga un individuo dentro de la empresa y será muy distinta. Eso sucede también cotidianamente y nos podremos ejemplificar cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, ¿no? Posiblemente uno es el comportamiento que una persona tenga con sus compañeros de trabajo, con su área de trabajo en particular, y será otro muy distinto el que tenga esa misma persona con otro tipo de compañeros o con esos grupos informales por medio de los cuales ha logrado desarrollar actividades y ha permitido pues generar relaciones interpersonales.
Un segundo elemento que nosotros debemos tratar acá es la estrategia global de la organización o la estrategia organizacional. Esta estrategia suele establecer la administración superior de la compañía y bosqueja las metas de la organización y los medios para alcanzarlas. Es decir, es el, es el punto hacia donde quiere ir la organización, es esa visión que tiene la empresa hacia donde se quiere dirigir y cómo va a orientar sus esfuerzos para poder alcanzar esos objetivos particulares. La estrategia que persigue una organización en la cual en un determinado momento influirá directamente en el poder que detectan en diversos grupos dentro de la empresa. De cierta manera, como lo mencioné en un inicio, la empresa puede ver frustrado o optimizado también, ¿por qué no?, los resultados que alcanzan con ese objetivo organizacional, dependiendo de cómo se produzca ese liderazgo y cómo se produzca esa interrelación de los diferentes individuos de la organización. El comportamiento de un individuo dentro de la empresa puede llegar a ser determinante en los resultados que desea alcanzar una empresa. Y uno de los elementos fundamentales en ese desarrollo y en ese compromiso que tienen los individuos con el desarrollo de actividades de su organización es la cultura organizacional. Como lo mencioné en un inicio, no es algo escrito, no es un documento establecido en cada una de las empresas, pero es algo inherente dentro de cada organización, ¿sí? Define de cierta manera cómo es el comportamiento normal de un trabajador dentro de la empresa. Será muy distinto, por ejemplo, si los diferentes grupos que están conformados en la organización son grupos que están motivados, que buscan constantemente alcanzar las metas organizacionales, que se preocupan por la organización, a si por el contrario los grupos que están establecidos dentro de la empresa son grupos que por ahí se encuentran insatisfechos con la empresa, que constantemente están hablando mal de las políticas que se implementan dentro de la organización, si constantemente no buscan alcanzar los resultados que se les están estableciendo, sino que se están quejando de esas metas que les colocan a los diferentes equipos de trabajo. Esto será muy notorio, obviamente, en los resultados que se alcancen de manera individual, grupal y en términos generales para toda la organización. Las teorías administrativas han logrado definir algunos pilares fundamentales e importantes para poder entender y dominar cómo se puede tratar de potenciar esos resultados a partir del dominio de la cultura organizacional. Se han establecido 6 pilares de la cultura organizacional que están orientados hacia la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el servicio al cliente, el manejo de conflictos, el respeto por las diferencias y la creatividad innovadora. Esta comunicación asertiva básicamente busca es que todos los elementos asociados a información relevante e importante para la compañía sea transmitida a los diferentes niveles de la organización. Esto dará una sensación de compañerismo dentro de la empresa, hará que el trabajador vea que la organización se encuentra interesada en que él conozca y esté constantemente informado sobre las decisiones, sobre los elementos importantes que desarrollan o dan entorno o dan forma a ese desarrollo de la organización y por lo tanto siente que la organización lo ve a él como un elemento importante. En segundo lugar, el trabajo en equipo es sumamente fundamental que constantemente se esté motivando a trabajar de forma grupal, ¿no? Para evitar por ahí ambigüedad de información, ambigüedad de resultados, hacer ver a los trabajadores que el esfuerzo de todos es un aporte significativo a ese resultado final que va a percibir el cliente, y que ese trabajo de forma grupal, ese trabajo en equipo va a dar un aporte mucho más significativo precisamente a ese producto final que nosotros vamos a poder comercializar dentro del mercado. En tercer lugar, encontramos el servicio al cliente. Los trabajadores de igual manera deben entender que el cliente es la razón de ser de todo tipo de organización. No existe organización sin clientes, sin quien compre sus productos. Por lo tanto, en los diferentes niveles de la empresa se debe hacer entender que los clientes deben, o los esfuerzos que se desarrollan de la empresa deben poder alcanzar esos requerimientos, esas necesidades que tienen los clientes para de esa manera poder continuar permaneciendo competitiva la empresa dentro del mercado y que ellos puedan continuar con su trabajo. En cuarto lugar, perdón, el manejo de conflictos. Debemos entender que las organizaciones integran un gran número de individuos con diferencias, con diferentes gustos y que comúnmente ese desarrollo de actividades cotidianas, el compartir
muchas horas durante el día con estas mismas personas puede generar que se produzcan conflictos internos precisamente a partir de esas relaciones de trabajo y relaciones interpersonales. Debe entenderse que la manera adecuada de manejar estos conflictos es estableciendo un equipo de trabajo que interceda entre las dos partes y logre tratar como mediador de encontrar el mejor camino para dar solución a estos conflictos presentados. En quinto lugar, encontramos respetando las diferencias. Otro elemento que se debe hacer entender a los trabajadores. Las empresas son sistemas que integran diferentes subsistemas o subgrupos socioculturales dentro de su organización. Es decir, nosotros dentro de una empresa vamos a poder encontrar, por ejemplo, personas que les gusta la música clásica, otros que les gusta el reggaetón, a otros que les gusta el rock, a otros que les gusta la salsa, a unos que les gusta el fútbol, a otros que les gusta el baloncesto, el tenis. Y es sumamente importante que desde esa perspectiva se motive a los trabajadores a respetar las diferencias que van a existir y se va a presentar dentro de la organización. Cada individuo que ingresa a una organización debe entender que en esa empresa pues van a existir un sinnúmero de individuos con gustos distintos, con religiones distintas, con aprendizaje distinto y debe respetarse a cada uno de ellos según la visión que cada uno tenga. Están allí por una visión en particular que es la visión de la organización y la organización se preocupa en tratar de responder a sus necesidades de cada uno de forma particular, tratando de aportar en algo significativo. Y por último está la creatividad innovadora. Este es un elemento que se debe fomentar en todo tipo de organización. Todas las organizaciones deberían fomentar constantemente ejercicios de innovación interna porque pueden repercutir directamente en oportunidades de negocio para la empresa y puede repercutir también directamente en ingresos o en la optimización de las utilidades, ¿no? Siempre las empresas deberían dar un espacio para que los colaboradores puedan realizar ejercicios innovadores y de los cuales pueden pues surgir ideas de negocio nuevas para una organización en particular. Bien, y por último, el elemento a hablar o a denominar es el liderazgo. Recordemos que al inicio yo les mencioné por allí que las organizaciones trataban comúnmente de tratar de identificar estos líderes naturales y tratar de establecer estrategias para poder dominarlos. El liderazgo es un factor de vital importancia cuando se enfrenta a este conjunto de individuos que necesita que alguien los oriente y lleve por un camino a la organización que necesita particularmente. Comúnmente, las organizaciones entonces estarán integrados por grupos formales o informales, y el comportamiento que tengan esas personas comúnmente estará dominado o estará orientado por el líder natural o formal que tenga ese grupo de trabajo. Es decir, en los grupos formales habrá un líder de ese grupo que está establecido obviamente por la estructura organizacional. Puede ser el líder de trabajo, el coordinador de trabajo, el director. Pero dentro de los grupos informales no hay un líder definido por la empresa. Naturalmente existirá un líder que tal vez es la persona que tiene un carácter más dominante sobre los demás y de cierta manera él define cómo es el comportamiento y el alcance de metas que tenga un individuo. De allí que si un líder está mucho más motivado, el líder está de cierta manera mucho más enfocado en alcanzar los objetivos de la empresa, pues esos resultados se verán reflejados en los demás compañeros o en los demás individuos que hagan parte de ese grupo en particular. Y esto aplica para los dos tipos de grupos, tanto los formales como los informales. Imaginémonos nosotros un grupo formal, como lo es por ejemplo, imaginémonos el área de recursos humanos, que tiene un coordinador y ese coordinador no está nada comprometido con la empresa. No le importa si la empresa consigue sus resultados, es más, es alguien que cotidianamente llega tarde al trabajo, se va temprano, no respeta la hora de almuerzo. ¿Qué comportamiento entonces en ese escenario tendrían los individuos que pertenecen a esa área de trabajo? Pues perfectamente el mismo. Serían personas que no cumplirían con su horario, no cumplirían con sus actividades diarias que se les exigen, sino que pues, seguirían esa condición que comúnmente tiene el líder de trabajo, ¿no?
Distinto sería si se presentara totalmente lo contrario, ¿no? Sería el mejor de los escenarios. Él, de cierta manera, desde esa condición de líder y desde esa estructura organizacional, estaría obligando a que sus subordinados, sus colaboradores, pues cumplan con esos lineamientos mínimos que establece la empresa de cumplimiento de esos aspectos puntuales. Y lo mismo pasa con los líderes de los grupos informales. Si nos encontramos un líder de grupo informal que no está motivado con la empresa, que no le gusta, pues esto puede repercutir directamente en el pensamiento y en el comportamiento del individuo que pertenece a ese grupo. Pero si por el contrario el líder se encuentra motivado y quiere y demuestra y transmite esa confianza y ese compromiso con la empresa, pues esto también se va a repercutir en el comportamiento y en el accionar cotidiano que tengan los demás individuos que pertenecen a ese grupo o a ese equipo de trabajo, el cual él se encuentra como líder natural. Bien, bueno, mis estimados estudiosos, estas eran las temáticas a trabajar y a desarrollar en esta sesión sincrónica. Recuerden que cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto pues estaré respondiéndoles o estaré eh, atendiendo sus inquietudes por medio del correo electrónico. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.